Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito, No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al jodido Saka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedes. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo hacer una, más ¿no? goles. Tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién sí. le va a gustar? Pero bueno. Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyer, tío. Está bien. Que tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. Hoy voy sin voz, como podéis comprobar, pero no pasa nada. Vamos a enganchar aquí una hora para hablar de la Premier League, de la Fantasy Premier League sobre todo, y del Haaland 2 points hay de diferencia entre el Arsenal y el City después del empate de ayer, a pesar de que Haaland metió gol. No me he presentado esta vez, bueno, ya sabéis que soy Alberto, Pixtágoras Senior, y junto a mí tengo a los dos bastiones de la Premier que me han acompañado y me van a acompañar lo que queda de año, porque para 2 jornadas que nos quedan no les voy a dejar escaparse. Por un lado, desde Barcelona, mi hermano Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues la verdad es que me pillas calentito hoy, porque acabo Ojo. de salir del trabajo, he tenido unas cuantas reuniones hoy que, bueno, hacen que si abres la boca te quedes a gusto. Así que voy a abrirla para hablar de la Fantasy y de la Premier y no de otros temas. Yo, mira, cuando hemos hablado tú de tu trabajo y demás, me he dado cuenta que trabajas con una panda de subnormales en muchos casos, o por lo menos en el sector, no vamos a decir trabajo, pero en el sector es en el que trabajas, que no vamos a decir cuál, me parece que hay unos auténticos idiotas que no sé cómo Sí. aguantas, la verdad. Básicamente porque hay veces que me da la sensación que en las entrevistas de trabajo con tal de no cagarte encima ya te contratan. Entonces, Bueno, claro. esto no sé si Juan contratará cuando le presentemos, le pregunto, pero el otro día estoy hablando con un colega y me decía que los baremos para contratar cada vez son más bajos porque necesitas gente y dos, la peña no quiere trabajar o la peña es muy dejada a la hora de trabajar o no hay compromiso y que es súper complicado encontrar a alguien decente que quiera trabajar. Sí. Sobre todo encontrar a alguien decente. Si encima luego quiere trabajar es una maravilla, pero para mí me da la sensación de que cada vez cuesta más encontrar a alguien decente en según qué sectores, que obviamente no vamos a mencionarlo, ¿no? Iba a poner un ejemplo
de una persona que había conocido, pero claro, ya daría pistas sobre el sector en el que se trabaja, por lo que no lo voy a comentar, pero gente con cero experiencia en el sector y es como, bueno, ya aprenderás aquí. Y luego te das cuenta de que ni aprenden, ni quieren aprender, ni tienen base, ni tienen ni idea, ni tienen nada. Entonces, trabajas en ocasiones con gente que, bueno, digamos que deja mucho que desear. Y si encima Cero luego motivación, cero interés, cero ganas de... Es que yo no te digo que ese es el mayor motivo del trabajo, pero joder, un mínimo, que te pasas como mínimo 8 horas haciendo lo que haces. No sé, un mínimo de push, de interés, de ganas de conocer otras cosas. Yo qué sé, un poco de ilusión en la vida. es que cero, ¿eh? Hay gente que cero, que es como, no, es que no me apetece hacer nada, que pasen las 8 horas y ya está. Estuve los últimos meses trabajando con un chico que os juro que era poner la cámara para hacer una llamada y tú le mirabas y le atravesabas con la mirada. O sea, Joder. tenía una mirada vacía. No le veías ni el cerebro. No sé ni si tenía, la verdad. Pero, Era- pero tú le veías y dices, es que este chico no tiene ganas de hacer nada. Pero nada, es como Joder. que no te das cuenta de que vale que esto a lo mejor es un poco decir triste, putada, pero es que tienes que trabajar. O sea, si quieres vivir, tienes que trabajar. Que no es lo que te gusta, pues intenta buscar lo que te gusta, pero mientras no lo encuentres, vas a tener que trabajar. Si Porque, quieres porque vivir en no el tienes mundo otra opción. capitalista de hoy en día, o sea, si quieres vivir en sociedad en el mundo capitalista de hoy en día, no te queda otra que trabajar. Ahora bien, si quieres, o sea, puedes no trabajar, te retiras ahí a la montaña, te montas un huerto, una casa por ahí alejado, haces autogestión y demás, pero si quieres vivir en un mundo capitalista, estás jodido con el trabajo. Te toca, sí. Y parece que la gente no se da cuenta o no piensa en esto. Y a mí me da la sensación que esto es típico mensaje de persona más mayor que los jóvenes de ahora, ¿no? No voy a decir persona mayor porque no lo soy, pero que las generaciones que vienen por debajo me da la sensación de que, no digo todo el mundo, pero en general están peor preparadas. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Esto, si esto se lo comentáramos al tío Chanes, el tío Chanes sacaría aquí la escopeta, ya te digo yo, porque también lleva a Se veces queda a con estos gusto. temas un quemazón que alucinas. Juan, no sé si tú has tenido que por el sector en el que estás o el puesto que ocupas en el trabajo, has tenido que contratar o hacer entrevistas o demás y compartes o no este tema. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, sí, he tenido que contratar, que hacer entrevistas y comparto todo lo que decís. A mí hace unos cuantos años me dijo un compañero que hablando con una amiga suya de recursos humanos y demás, le decía, mira, si tú supieras lo difícil que es encontrar a alguien normal, o sea, no que quiera trabajar, que trabaje bien, que se esfuerce, no, no, alguien normal. Que luego también está el tema de, pues eso, de relativizar, ¿no? ¿Qué es para ti normal? Porque a veces, cuando ves tantos casos, como dice Víctor, que veo que efectivamente viene calentito, dice, bueno, es que a lo mejor lo normal es esto. A lo mejor el raro eres tú, Víctor. El que quiere trabajar, el que quiere hacer las cosas bien, el que no va al mínimo esfuerzo. A lo mejor los raros somos nosotros. Dejo ahí esa reflexión. Este tema daría para, para varios podcasts. Este tema, sí, 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 ese tema Completamente. tiene cuerda, pero igual es que igual es que no comprendemos o no sabemos conectar con las nuevas generaciones, también te digo, ¿eh? Cuando digo nuevas generaciones me refiero a los que entran al mercado laboral 22, 23, 24. Otro que tiene mucha experiencia con esto, porque también sé que contrata, es Johnny, el compi de la parte de la liga, porque él ya lo ha comentado varias veces en Twitter y demás, gente que no se presenta a entrevistas, o bueno, él tiene también varias historias. Y seguro que sería de vuestra cuerda, bueno, de nuestra cuerda con esta opinión. No sé, no sé. Hoy vamos con el tiempo justo que me ha comentado Juan que luego tiene historia, así que no voy a extender mucho el tema, pero bueno, para otro día dejamos esto abierto. Así que, Víctor, para que te relajes, vamos a empezar a hablar de la Premier. Vamos a arrancar con las notas de la jornada. Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X-Juan. y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos, a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos
en Los Profesores de la Premier comienza la nueva sección, las notas de la semana. Y empiezo por ti mismo. Venga, suéltame esta semana el suspenso para tirar palos ya a primera hora de la tarde. Pues tenía hasta ayer a las 4 de la tarde, tenía un nombre claro, porque además quería abrir que era un el Aston melón. Villa. Que Ah. correcto, que quería un melón que quería abrir también, porque Juan lo había comentado por algún otro lado, del tema de los equipos que hacen rotaciones máximas en liga y pueden afectar a cosas como la salvación, entrar en Europa y este tipo de cosas, pero claro, es que después de las 4 es que no puedes meter a otro equipo que no sea el Chelsea, tío. O sea, estás jugando contra un equipo que hace lo mismo que el Vila, o sea, el Forest, que rota, que mete jugadores que... Ocho jugadores en concreto, ¿eh? Hizo de Yo cambio respecto al partido del otro día contra el Sunderland. había visto nombres, o vi nombres en la alineación que es que ni me acordaba que estaban en el Forest o directamente que no sabía ni que existían, te lo juro. O sea, yo vi la alineación y dije, ¿quiénes son estos jugadores? Y de repente desconecto un poco el móvil y te escribí como a las 4:15 en plan, ¿cómo que 0-2? En plan, ¿cómo que va ganando el Forest 0-2? En plan, no hay algo más triste que rotar que que te ganen con rotaciones. Y de esa manera, o sea, es que la semana pasada no pusimos al Chelsea en el suspenso porque no jugó, porque si no creo que también hubiera entrado. Y es que esta semana tenía ganas de poner al Vila por ese tema, independientemente de que el rival fuera el Tottenham o no. Al final a mí el rival me da igual, es el hecho de, bueno, tiro el partido, pues te pongo el suspenso porque has tirado el partido. Pero claro, un Chelsea que se está jugando la entrada en Champions, que ya matemáticamente ya no puede entrar entre los 5 primeros, tiene que esperar a que gane el Liga el Vila la Europa League para poder entrar en Champions en caso de que quede sexto. Si no, se iría a la Europa League o a la Conference y ya veremos si. Y en 15 minutos te pones perdiendo 0-2 contra un equipo que sale con 8 cambios pensando en la vuelta de las semifinales de Europa League. Para mí es bastante triste por parte del Chelsea. A mí me sorprende porque estuve viendo el partido, sí que lo tenía, y me sorprende sobre todo porque, por ejemplo, el Aston Villa rota y se nota mucho en la intensidad de partido, ¿vale? El equipo de la rotación, el Aston Villa salió a pasear. Pero el Nottingham Forest salió enchufadísimo. O sea, con toda la rotación y demás, salió hiper enchufado. Bakua parecía Lamine Yamal en esa primera parte. Le hizo a Cucurella un desgraciado. Pero le hizo un desgraciado. Y al final, entre que el Chelsea tiene una banda de defensa, porque hay jugadores que no pueden. No, hay jugadores que no tienen nivel para estar en un equipo top 6. Malo Gusto, Trevor Chalobah, Tosina de Arabioyo. Bueno, la defensa era un Cristo, incluso Robert Sánchez. Pero es que el enfoque que le pega el Forest, además sabiendo, yo lo dijimos el otro día, si el Forest saca puntos esta semana contra el Chelsea, dalo por salvado. Porque si no me confundo ahora con el West Ham son +8 o más Más 7, 6 creo que es a falta de 9, si no me equivoco. +6 a falta de 9. Y aún Pero tienen te lo que. confirmo ahora. Sí, puede ser, puede ser. Y salen con el cuchillo entre los dientes a machacar al Chelsea. Y lo hacen, y el Chelsea que sigue con su tendencia Carlinhos Brown de todo pes en la lista de resultados. Suspenso merecidísimo. Y aquí te abro el melón y te dejo a ti que tires. ¿Qué te parece estas? Yo tengo claro, porque lo está pensando y sabría que vendríais con esto. ¿Qué te parece a ti que equipos roten? Porque ha pasado aquí en la Premier. He leído de refilón que ha pasado en la línea con el Atlético Madrid contra el Valencia, que también rotó a todo el equipo y aún así ganó en Mestalla. Y en la Premier nos ha pasado con el Vila, nos ha pasado con el Forest ayer y el Crystal Palace, que el propio Oliver Glasner dijo que tenía el equipo fundido, que estaban muertos. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, en España le pasó al Atlético con Sevilla y con Elche, que ambos le ganaron al Atlético, y con el Sí. Valencia, que el Valencia perdió con el Atlético. O sea, el Atlético lleva 3 partidos seguidos rotando. Ujú. En mi opinión sobre el Y la tema, Real Sociedad borrachos. Claro, es que esta es otra. Sí, claro, sí. ahí, claro, o sea, es como Henderson cuando empezó a cantar el Shamina Mina después de la FA Cup, ¿no? Ponte tú Hombre, a jugar un claro, partido después de eso. claro. Mi opinión sobre esto, yo creo que no es justo, o sea, a mí no me parece justo, porque al final estás alterando algo que de otra manera no debería pasar, estás dejando
que la selección del calendario, la cual es aleatoria, pueda influenciar o pueda afectar en una... No hablo solo del descenso, porque es el caso del Vila, pero hablamos del Bournemouth, que se coloca ahora, si no me equivoco, sexto o séptimo, gracias a que el Palace está fundido y tal. Yo creo que no es justo en el sentido de que depende mucho de la aleatoriedad del calendario y de la suerte que tengas de cuándo te toquen ciertos partidos para poder luchar o no por ciertas cosas. Pero, primero, ha pasado siempre, por lo tanto, sabes que siempre puede pasar. Y luego, para mí también es lo típico de que una liga son 38 jornadas. Si haces las cosas bien desde un primer momento, no debería afectarte o no debería importarte un partido puntual. Que, por ejemplo, si hablamos del partido del Bournemouth o del equipo del Bournemouth, con todas las ventas que tuvieron, siempre podrías haber pensado que llegaría a estos momentos de la temporada luchando por el descenso. En cambio, este partido en el que se ha aprovechado esta situación del Palace lo ha hecho luchando por Europa. ¿Por qué? Porque han hecho el trabajo antes y lo han hecho bien. Entonces, tengo ahí un poco el dilema de decir, creo que no es justo, sinceramente, porque al final es eso, pero es algo que pasa todos los años, que puede pasar siempre y que simplemente es que se dé la casualidad de que justo coincida con tu equipo o con el equipo que te puede interesar o no te puede interesar en el momento en el que no te puede interesar. Claro, yo es que a mí yo te digo que me parece bien, y ahora le doy paso a Juan porque tengo el ejemplo perfecto. A mí me parece bien, al final es la suerte del calendario. Pero Juan, esto ya no solo pasa cuando hay competiciones europeas, sino que también luego cuando hay parones internacionales es mejor enfrentarse al Madrid, al Barça, al Manchester City, al Arsenal o a los equipos que tienen a muchos jugadores en compromiso internacional justo esa semana después del parón, porque bueno, vienen de otro rollo. Entonces esto es ya la suerte del calendario. No sé qué te parece a ti estas rotaciones masivas, este posicionamiento de, bueno, también el Aston Villa está en una posición muy cómoda para asegurar Champions a pesar de la derrota. ¿Qué te parece a ti? A ver, sí, pero no me parece lo mismo porque cuando lo que comentas, cuando vienen los jugadores de compromisos internacionales, las rotaciones o las lesiones son forzadas. En este caso, dependen de la decisión de un entrenador. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que lo entiendo. Entiendo que el Aston Villa saque al B, entiendo que el Palace juegue andando y entiendo, lo que no entiendo es lo del Chelsea, pero bueno, entiendo que el Forest, incluso también jugándose incluso el descenso, pues saque al equipo B prácticamente y le pegue aún así un repaso al Chelsea en Stamford Bridge. Pero siendo cerrado y estricto, que era lo que comentaba el otro día con unos amigos, yo es que soy un poco cerrado, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, estamos en cierto sentido adulterando la competición. ¿Que es normal que pase? Sí. ¿Que pasa todos los años? Sí. Que entiendo la posición de, como digo, de los equipos que lo hacen, pero también hay que entender el argumento que estoy diciendo y es que no es lo mismo ir al Villa Park contra el Aston Villa del otro día que ir contra un Aston Villa serio que se esté jugando todo. Y lo mismo para el Crystal Palace y lo mismo para el Nottingham o el que lo haga. O sea, no se trata de que lo haga un equipo o que yo es que prefiera que gane un equipo o pierda otro. Se trata un poco de el concepto de justicia dentro de lo que es la competición. Y al final, pues un poco lo que comenta Víctor, hay que dar por hecho que el calendario y la aleatoriedad del sorteo del calendario, pues al final te van a condicionar este tipo de cosas, o sea, te condicionan toda la temporada. También pasa cuando los equipos ya han ganado la liga o la copa, como ha pasado en España también, cuando se está criticando mucho a la Real Sociedad, Ujú. más que en este caso, más que por el equipo que saca, por la actitud de los jugadores que juegan. Pero bueno, al final esto es así y también entra dentro del azar de la propia competición. Ahora que a mí no me, siendo equitativo e intentando ser justo, pues a mí no me gusta. Claro, es que si te pones a pensarlo, por ejemplo, equipos que juegan ahora por Europa, Brighton y Bournemouth. El Brighton tiene que jugar contra tres equipos que no se van a jugar absolutamente nada. Wolves, Leeds y Manchester United.
Y Bournemouth, sin embargo, se va a jugar las castañas con 3 equipos que aún se juegan las cosas. Fulham, que puede llegar a apretar por Europa, Manchester City, que está en la carrera por el título, y Nottingham Forest, que ya veremos cómo llega la última jornada, pero está peleando por el descenso. Yo es que al final la aleatoriedad y la suerte del calendario, contra esto, tienes que confiar en que el otro, no sé, y al final es la muestra es lo que dice, bueno, mi hermano es matefísico, es una muestra de un partido, 2 partidos. ¿Cómo de grande es la afectación de 1 o 2 partidos en una temporada de 38? Que es bueno, no llega al 1%. No, perdón, no llega al 10%. No lo sé, es un 5%, de hecho. No lo sé, no lo sé. Yo creo que es la suerte. Puedes tener suerte o puedes tener o puedes tener mala suerte. Enfrentarte ahora en la recta final contra el City y el Arsenal es una jodienda. Sino que le pregunten el West Ham, por ejemplo, que esta semana le toca ir al Emirates con todo por jugar. Y sin embargo hay otros equipos que juegan contra gente que no se juega nada. Es que esta mala suerte del calendario no la puedes controlar. Entendiendo lo que decís, entendiendo que decís lo de que, bueno, al final sí que adultera la competición, que Emery haga una rotación masiva y que el Aston Villa salga a pasear por el campo. Es una faena, es una faena. Pero bueno. Aquí queda este debate, Juan, así que tírame tú otro suspenso. A ver si van por la misma línea y a lo mejor seguimos el debate. Bueno, mi suspenso era para el Chelsea porque yo creo que era También. imposible en este caso no coincidir. Me parece una vergüenza de equipo directamente, o sea, de club más que de equipo, por las decisiones que toman, que ya las hemos comentado aquí en podcasts anteriores, y también por la forma de afrontar este tramo final de temporada, que yo creo que también depende muy mucho de los jugadores. O sea, a mí ayer me dio pena ver a Palmer arrastrándose por el campo, encima falló un penalti que me, que me jodió, no lo digo por eso, Ujú. pero como anécdota. Y al resto de jugadores que ya la mayoría, como estamos diciendo muchas veces, están pensando o en las vacaciones o en el Mundial. Y la verdad es que me da, eso sí que es adulterar la competición, porque fíjate, ahí juegan los titulares o los que se presuponen titulares, y es casi peor eso que hubieran puesto a los suplentes, que por lo menos a lo mejor salen a correr. El Chelsea, un equipo sin alma, me parece que lleva ya 6 partidos consecutivos, no los he Ujú. contado, pero creo que eran 6 Sí son. partidos perdiendo, 6 derrotas consecutivas. Marcó ayer, después de fallar un penalti, el primer gol en los últimos 6 partidos, y ya casi al final, además. O sea que yo creo que es que no hay ningún tipo de comentario positivo acerca de los de Liam Ross Senior, y además se van a quedar fuera de Europa si siguen así, porque con la dinámica que llevan y esa inercia tan negativa, hay equipos que vienen apretando mucho desde atrás, y es que yo los veo que se van a quedar fuera de competiciones europeas, ya no de Champions, sino de cualquier competición europea el año que viene. Sí, sí. Bueno, Liam Rossenior ya no, ahora es Callum McFarlane, ¿no? O Mac, sí creo que es este. Que ¿Se ya se cargaron a ya Ross se lo, Senior? Pues mira, ahí he sí, patinado. sí, se lo cargaron la semana pasada. Esta era esto. Pues el Chelsea copando nuestros, perdón, el Chelsea copando nuestros suspensos después de su desastre ayer lunes a las 4 de la tarde. Víctor, ¿dónde ves brotes verdes? Antes de los brotes verdes, simplemente decir que el Chelsea no tiene gol del mes en Liga en abril, como concepto. Eso es verdad. El progresa para mí es para el Tottenham. Se lo voy a dar Ay, al sí. Tottenham porque lleva, si no me equivoco, son 2 victorias y un empate en los últimos 3 partidos, ¿vale? Independientemente de que sea contra un Villa con rotaciones y tal. O sea, empataron contra el Brighton y además un empate en el 95 por parte del Brighton con una aliada de Danso. O sea, que de no ser por eso Ujú. se hubiera convertido en victoria también. Victoria contra los Wolves y victoria contra el Villa. Acaban de salir del descenso y yo creo que ahora mismo los resultados que se han dado esta semana lo colocan para mí favoritos al base, por decirlo de alguna manera, porque ahora mismo esto es un tema de 2, que es West Ham y Tottenham. Habiéndose Mm. puesto el Tottenham por delante y con el calendario que tienen, creo
que ahora mismo lo tienen mejor, que no quiere decir que no vayan a bajar, pero lo tienen mejor que el West Ham. Tanto por tema de resultados, como por la posición como la que se encuentran, como el calendario que les viene. Y además, porque creo que el West Ham, o sea, no sé cómo van a reaccionar a esta derrota por 3-0 contra el Brentford, porque para mí fue una derrota dura en el sentido de que no creo que fuera un partido de perder 3-0 y acabas perdiendo 3-0, jugando de lo que te juegas, con tantos palos, con oportunidades, goles anulados, gol en propia. Veremos de qué manera puede afectar esto psicológicamente al equipo y sobre todo verse otra vez en descenso a falta de 3 jornadas y viendo ese Tottenham que independientemente de lesiones, juego o lo que sea, lleva eso, 7 de 9 y un calendario que es contra un Leeds que ya está, no matemáticamente, pero virtualmente salvado, 3 puntos gratis contra el Chelsea y luego contra el Everton en la última jornada, que veremos si se la tienen que jugar o no. Hace muy buen partido igualmente el Tottenham el otro día, ¿eh? Dentro de lo que lleva siendo este año, hace el mejor partido de lo que yo llevo viendo desde no sé cuánto. Salen muy intensos, salen con ganas. Matthijs Tel hace unos primeros 20 minutos muy interesantes, se ponen 0-2 y ya con esto van remando a favor. Pero el equipo presionó muy arriba al Aston Villa y dentro de esa apatía de los de Emery fue forzando fallos y merecedor de la victoria, más. O sea, que se juntaron ambas cosas, la apatía del Villa y el buen hacer del Tottenham. Así que merecido progresa. Juan, cuéntame tú, ¿dónde ves brotes verdes? Iba a decir que lo de Rosenior ha sido un lapsus, porque además yo mismo lo comenté hace 2 semanas, así que perdonadme todos porque creo que necesito empezar a dormir un poco más. Yo veo brotes verdes, bueno, más que brotes verdes, yo creo que se merece este progreso adecuadamente el Everton, por el partido que nos brindó ayer junto con el City. No sé si Víctor lo llevará en otras notas y luego lo comentamos, No, o si queréis así que que... dale No, caña. Pues todo vale. tuyo. Pues, bueno, creo que para empezar, creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Fue un partido brutal. Tuvo de todo, o prácticamente de todo, y el Everton me sorprendió gratamente porque es que mereció incluso ganar el partido. A su estilo, obviamente no le va a quitar el balón al City, no le va a pelear la posesión, no va a dominar, pero llegó en varias contras y de hecho yo es que creo que el Everton pudo matar el partido perfectamente en una de las últimas contras que tuvo, que no la gestionaron del todo bien. Aún así, consiguió ponerse 3-1 y tuvo que empatar a última hora el City con un espectacular Jeremy Doku, que metió 2 golazos, uno además con cada pie, y los dos muy parecidos, los dos a la escuadra contraria. Así que, bueno, el Everton yo creo que al final no sé si se va a quedar fuera de Europa o va a entrar, pero me parece un equipo que ha demostrado este año que además le han faltado jugadores importantes a lo largo de la temporada. Brand White prácticamente no han podido contar con él. Grealish pues lleva lesionado también mucho tiempo y aún así ha hecho una temporada bastante aceptable. Así que creo que se merecen este aprobado. Yo fíjate que totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo aún así, aún por el resultado, yo les hubiera puesto un pelín por arriba. O sea, yo les hubiera dado más nota porque aguantan muy bien los primeros 20 minutos donde es un asedio del City, donde estaban ahogados, donde Garner achica agua desde donde no había para achicar agua porque está en todos lados y ves esa cara de inglés de taberna absolutamente en todos los lados. Y luego David Moyes ha montado un equipo súper compacto porque sí que se metía o Garner o Irebuk Noam ahí atrás para hacer línea de 5 y demás, para estocalizar el centro, o sea, la parte central del City, y luego salían como balas. Tienen un equipo muy bien trabajado Moyes, y da mucho gusto verlos. Y el City, que la segunda parte nos recordó al City del año pasado, que tantos agujeros tenía por todos lados, al final, mira ese 3-3 que deja, ya lo comentaremos ahora luego, pero creo que deja en bandeja la primera al Arsenal. Víctor, el El notable. Everton, iba a decir, un Everton que ya le pasó hace poco, bueno, quien dice hace poco dice hace 2 jornadas contra el Liverpool de hacer un buen partido y en el descuento perdieron. Y ahora lo mismo, en el descuento empate, ¿no? O sea,
son 3 puntos perdidos por goles pasados el 94-95 en partidos en los que si se hubiera llevado más, sobre todo en el caso del partido contra el Liverpool, tampoco hubiera pasado nada. He leído un dato hoy que creo que son 3 jornadas seguidas en las que han perdido puntos en el descuento, Sí, diría. Y creo que son sí, porque contra ese. contra el West Ham empata KDH en el 88, pero mete Wilson en el Mm, 92. que equilicua. La Eso es. anterior es contra el Liverpool que mete Van Dijk, esta, Ujú. pero es que la anterior empatan ellos en el 91 contra el Brentford. Ah, es cierto, es O sea verdad. que Iban perdiendo y empatan. Bueno, va de les, goles en les- el descuento. les ha gustado eso del clutch time que dirían en baloncesto. Y ¿Qué notable lo tienes último tú? ya, si Ah, tiras 6 bueno, sigue con el jornadas, Everton. Es que no empieces con el es que Everton, me por encanta. Dios. Os voy a prohibir hablar del Everton en este podcast, Ya señor. está, no iba a decir que la anterior derrota fue contra el Arsenal con goles en el 89 y en el 97. Ah, mira, pues mira. O sea que Mira, llevan ahí una lo. rachita de esa de puntos bastante importante. Y ya está. Tienen Me que, voy al tienen que notable. empezar a cerrar partidos. Notable. Me viene bien haber mencionado el Arsenal-Everton porque el notable para mí es el Arsenal. O esta semana le Ujú, pongo al Arsenal. Por el tema primero, lo que habías comentado un poco antes, de que se les semipone en bandeja, digamos, con ese empate del City. Pero es que para mí fue un partido barra resultado barra finde importante, sobre todo también a nivel psicológico y más de cara a la vuelta de las semifinales de Champions, porque es un partido contra un rival que siempre lo hemos comentado, el Fulham, siempre es complicado, siempre te ujú. da problemas, ganas 3-0. Ahí en la primera parte hubo algún momento así después del gol anulado, creo que era el 2-0, que le anulan, que puede esto, pero luego recuperan bien y sobre todo una primera parte, porque solo jugó la primera parte, de un Saka que recuerda o esto al Saka que nos había enamorado a todos, o al Saka que era estrella mundial, por decirlo de alguna manera, porque se marca una primera parte junto con Gyökeres muy buena. Creo que es un resultado, un partido, un fin de semana que les hace estar un poco a lo mejor más tranquilos, barra no cagarse tanto encima como daba la sensación que les podía pasar en algún partido. Ujú. Pues sí, además el calendario es muy amable para lo que le queda. Yo creo que si pasan esta semana, si ganan esta semana el West Ham, ya pueden ir celebrando la Premier. Juan, notable. Pues yo se lo doy al Bournemouth, Mm, el notable. A pesar de que es verdad que tendemos quizá a quitarle mérito porque el Palace iba como iba ese partido, pero bueno, también hay que ganarle a ese equipo y lo hizo de forma muy holgada y con un partido bastante completo en general. Creo que tiene cosas interesantes. El Bournemouth deja ir a Ola, ese equipo lo va a dejar en su prime, creo yo, porque a pesar de que el año pasado le quitaron varios jugadores, como hemos dicho varias veces, se ha reinventado y ha sacado otros jugadores que creo que se los van a volver a quitar este verano, lamentablemente, o por lo menos alguno de ellos, pero yo creo que se van a meter en Europa y que va a dejar el pabellón bien alto, el bueno de Andoni. Ganó el partido 3-0 y estaba contando, que por eso iba un poco más lento, porque creo que según la progresión que dijo Víctor, no sé si eran 14 los que tenía ujú. que estar sin perder, pero es que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 15. 6, 7, 16 8, creo que 9, ya son, no, 15, 15. ¿no? 15. 15, 15, 15. Sí. Lo Lleva único que no 15 sin perder en entiendo, Premier. Ujú. 15 sin perder en Premier y el que perdió bueno, realmente en FA no perdió tampoco porque fue por penaltis, pero lo único que no entiendo de todo es por qué el penalti lo tiró Krupi y no Tavernier. Dejo Buf, ahí esa duda, porque esto. me reventó Mm. completamente. De hecho, llevaba a Tavernier porque tiraba los penaltis, entre otras Eran los cosas. penaltis, es cierto. Qué curioso, no me había fijado yo en esto, es cierto, es cierto. Pues no he leído nada, la verdad, al respecto. No sé si aparecerá algo luego más adelante con Iraola y demás, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues yo creo que es un equipo que tiene, bueno, es verdad que el calendario, el partido contra el City es el más complicado de los que les queda, porque luego tiene Nottingham fuera, que en la última jornada probablemente ya esté salvado, Ujú. y Fulham fuera, que también es un campo difícil, pero ya tampoco se juega nada.
yo creo que tiene papeletas para quedar en sexta posición y si al final el Aston Villa gana la Europa League, entrar incluso en Champions, ¿eh? Y eso me parece palabras mayores para un Bournemouth que todos preveíamos que iba a estar en puestos más Mucho más bajo. mucho más bajo Sí. de la clasificación. Sí, sí. Notable, merecidísimo para el equipo de Iraola, que no va a poder ir a Bilbao, o al menos a entrenar, a visitarlo, puede ir cuando le dé la gana, pero a entrenar porque han confirmado a Edin Terzic como entrenador de los bilbaínos para el año que viene. Así que veremos en qué banquillo Premier acaba el bueno de Andoni. Se le ponen ojitos al Chelsea, se le ponen ojitos al Pool. Veremos si Guardiola cuelga el pito en el City, así que veremos. Veremos a Y ver. queda libre el Villarreal ahora también, ¿eh? Cuidado. Sí, pero este huele a Íñigo Pérez, al del Rayo, me parece. Creo que Ajá. está medio Al hecho. que era su segundo, ¿no? Sí, me parece que está medio hecho con este muchacho. Que ha hecho una temporada sobresaliente en el Rayo, sobre todo en Europa. En España parece que va un poco a trompicones también, pero terminará salvando el equipo. Y nos vamos a las notas altas del todo. Víctor, sobresaliente. Tengo 2 sobresalientes, Uno es el pero Manchester voy a United, hablar. seguramente. No, esta semana no lo he puesto. Esta semana no lo he puesto. Esta semana he puesto a Leeds y Forest. ¿Vale? Los he puesto a los dos porque han llegado a la barrera de 42 puntos, o han llegado a los 42 puntos. Forest 42, Leeds 43. Creo que en la historia de la Premier ningún equipo ha bajado con 42 puntos. Sí que es cierto que matemáticamente no están salvados porque están a 6 del West Ham a falta de 9 puntos, pero sinceramente, con el calendario que tienen tanto ellos como el West Ham, yo creo que no van a bajar y creo que se merecen el sobresaliente por el hecho de haber salvado la temporada después de haber estado coqueteando con el descenso. Pero quería centrarme en este sobresaliente, sobre todo en el Leeds, porque al final creo que es uno de los equipos que a principios de temporada todos poníamos en las quinielas para descender. Y es más, estuve mirando un poco, en las 13 primeras jornadas hacen 3 victorias, 2 empates y 8 derrotas. O sea, pierden 8 de los primeros 13 partidos. Ese partido 13 es contra el City, en el que creo que es en el descanso decide Farke cambiar a la defensa de 5, porque estaban jugando hasta entonces con defensa de 4. En ese momento decide cambiar a la defensa de 5. Desde entonces, que estamos hablando de la jornada 13, que son 23 partidos jugados hasta ahora, solo han perdido 4 partidos de esos Qué 23. barbaridad. Uno contra el Newcastle, que iban 2-3 ganando en el 90 y les remontaron en el 91 y en el 102. Otro Sí. contra el Arsenal, que este es bestia 0-4. Otro contra el City y luego contra el Sunderland, que contra el Sunderland sí que en casa puedes decir, ostras, tendrían que haber ganado contra ellos. Pero estamos hablando de un equipo que todo el mundo pensaba que iba a descender o que no lo metían ahí al menos sufriendo. Y desde la jornada 13 estamos hablando de más de 20 partidos y solo han perdido 4. Y ya no solo eso, sino el juego que han demostrado, ¿no? Que al final, vale, esta última jornada sigo contra el Burnley, que puedes decir que es trampa entre comillas, porque el Burnley ya está descendido, no suele ser un rival complicado y todo lo que quieras, pero es un juego entretenido, es un juego divertido y al final, para mí, es un equipo que viéndolo jugar así, no te sorprende que solo lleven 4 derrotas en esos últimos 20 y pico partidos. Creo que lo ves y dices, hombre, es que me cuadra, no te voy a... Pero, pero me cuadra que sea un equipo que haya podido perder poco últimamente. Entonces, creo que se merecen ese sobresaliente tanto por resultados como por juego como por la salvación. Pues poco más que añadir a tu sobresaliente, porque además son dos equipos que el Leeds ha jugado muy bien durante mucho tiempo, ya lo hemos ido comentando, y el Forest, la verdad es que desde que ha llegado Víctor Pereira han cogido esa inercia de ese Forest que conocíamos. Y la verdad es que, y lo comentamos la semana pasada, que incluso con las rotaciones, y se ha demostrado esta semana, el equipo ha carburado perfectamente. No sé si coincides tú, Juan, con ese sobresaliente o tienes una alternativa. Sí, yo también tenía dos. Uno ya lo ha comentado antes Víctor, que era el Arsenal. Y para que no haya ningún tipo de dudas, la semana pasada le di el palo y esta semana le daría el sobresaliente porque si el Arsenal de aquí a final de temporada es el que fue el sábado, con ese Saka y ese Gyökeres, yo creo que va a ganar la Premier y puede pelear la Champions. O sea, tampoco estoy diciendo nada raro porque la Champions creo que si esta noche contra el Atlético juegan como jugaron el sábado, yo creo que van a ganar.
y se van a meter en la final y le pueden pelear a un partido a cualquiera de los dos rivales. Y también el Forest. Y entonces, como Víctor se ha centrado en el Leeds, yo voy a hablar del Forest porque Víctor Pereira cogió el equipo el 15 de febrero, perdió 2 partidos seguidos contra Liverpool y contra Brighton. Hablamos de Premier, ¿eh? Y desde entonces son 3 empates y 4 victorias. Claro, eso lo dices del City o del Arsenal y dices, bueno, pues lo normal, ¿no? Invictos 7 partidos tampoco tiene tanto mérito. Pero si lo dices de un equipo que venía defenestrado desde principios de temporada, al que Europa parecía que incluso le podía estorbar más que aportar algo, y que estaba totalmente cuesta abajo y sin freno, pues la verdad es que yo le doy bastante mérito, que además era un equipo que habían pasado por él ya 3 entrenadores a lo largo de la temporada. Así que me parece de mucho mérito lo que ha conseguido Víctor Pereira, que ha salvado prácticamente al Forest a falta de 3 jornadas. Bueno, virtualmente yo los doy por salvado. Y además se puede meter en una final europea, porque va con ventaja a la vuelta contra el Vila. Y todo esto, bueno, antes he hablado del Chelsea, vamos a darle también el mérito que tiene al Forest, porque con un equipo totalmente lleno de suplentes consiguió ganar y además fue un repaso, no fue una victoria simple, sino un repaso absoluto en Stamford Bridge. Así que ahí va mi sobresaliente para ellos. Perfecto, pues cerramos de esta Si manera. llevan. Bueno, No, dime. simplemente la cuñita que si no me sale el bulto. Si llevan 7 partidos sin perder, llevan 7 partidos sin Víctor Pereira, ¿no? Y ya está, perdón. De Tu hecho, tocayo. de hecho, no, o sea, claro, las derrotas que ha tenido han sido la vuelta contra el Fenerbahce, o sea, aparte de las que ha comentado Juan en Premier, la vuelta contra el Fenerbahce, pero bueno, ese partido iban 0-3 de la ida y bueno, sí que lo sufrieron un poco porque se ponen 0-2 al principio de la segunda parte. Y la otra derrota que sí que lo pasaron peor fue con los noruegos del Midtjylland, que ahí sí que tuvieron el seca a los penaltis, porque pierden en el City Ground, aunque luego ganan allí en Noruega, pero con el Oporto no pierden, con el Vila de momento no han perdido, y en Premier siguen con esta racha de invictos que comentaba Juan. Así que, oye, un final de temporada digno del City, de esto de coger y darle carrerilla y cumplir objetivos. Así que muy bien los sobresalientes. Y bueno, acabamos con sobresalientes, vamos hacia abajo con ese equipo hemipléjico. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. Víctor, dale a la hemiplegia. No puedo ni hablar. Es que estaba revisando el equipo y el equipo podría ser el 11 del Chelsea y me acabo de me acababa de dar cuenta de que no había metido a nadie del Chelsea. O sea, No puede ser. creo que me dio tanto asco ese equipo que dije, es que no voy a meter nada del partido, pero ya lo he corregido. O sea que, perfecto. Que no lo hemos comentado lo del Chelsea, pero fue un partido fue con muchos golpes. El debutante Jesse Derry se abre la cabeza en un choque con Abbott, que también tiene que salir del campo. Luego Morgan Gisway se revienta la cabeza contra Robert Sánchez, que los dos también tienen que salir. Fue un choque un partido con demasiados choques, con mucho incidente, la verdad. Esperemos que todos estén bien. Y a partir de ahí, hemiplegia. Vamos a ello. En la portería me he centrado en un partido, lo que pasa es que no sabía quién poner de los dos, ¿vale? Dudaba entre Dubravka por haber recibido 3 goles del Leeds o Darlow por tema fantasy, de que el 95% de la fantasy y el 130% de Twitter iban con Darlow en la portería y hizo 2 puntos. Entonces, cualquiera de los dos de ese partido. Luego, esta semana voy con 5-4-1. En defensa he metido a Van Dijk, a Ballard por la expulsión, a Diouf por el penalti que hace, que creo que, bueno, al final, que si no me equivoco, es el 2-0, que ya pues separa un poco más y más con un West Ham que estaba teniendo opciones de poder empatar. Luego he puesto a Van Hecke en la derrota contra el Newcastle y obviamente he tenido que poner a Malo Gusto. O
que era Sí, el sí. que me faltaba. Ujú. Luego, los 4 medios, he puesto a Wilson como representación del Fulham en esa derrota contra el Arsenal, porque creo que pues, no era para poner a nadie del Arsenal en ese partido. A Lerma en la derrota contra el Bournemouth, porque además se mete gol en propia, si no me equivoco. El primero. Luego a Semenyo en el partido contra el Everton. De Semenyo vamos Y a hablar en 2 minutos. lo dejo ahí perfecto. Y luego el partido que repito, uno por el partido en sí y otro por la suplencia, Rogers y Watkins contra el Tottenham. Bueno, también podrías haber metido a Palmer en ese cuarteto de medio También campo, con el penalti fallado. con el penalti Cierto. fallado. Así que Quito a Rogers y uno dejo u a Watkins otro. arriba. Sí, sí. Está fantástico el equipo bipléjico. Vámonos a la fantasy. Venga. A mí esta es mi sección favorita. Claro, con sintonía Nubet para decir los transfer in y los transfer out. Tararatata, tararatata. Vamos a ver, dale, Chanes. Juan, tengo que preguntarte una vez más porque ahora sí que creo que el pánico ha llegado a niveles extremos con Antoine Semenyo y más viendo cómo están haciendo el partido sus compañeros, sobre todo a nivel fantasy, en ese cuarteto que juega el City por detrás de Haaland, sobre todo con Cherki y Doku sacando las castañas del fuego. ¿Qué? ¿Semenyo qué? Pues al final me insistes tanto Buen, que te voy a tener que contestar lo que quieres, Lo lo que que quieres ahí oír. has respondido perfectamente. A ver, yo es verdad que confiaba mucho en él. Ayer tuvo también alguna ocasión para marcar. No está fino, no es el Semenyo de la primera vuelta. Eso creo que está claro. Yo confiaba en que las estaba teniendo y que podía llegar a enchufarlas, porque además con el City jugándose la Premier me creía que iba a estar ahí, pero no, no. Entonces, también es verdad que ahora tienen jornada doble el City. Ujú, Si lo cambias es o porque lo vas a quitar para poner a otro del City, que sería, como dice, Cherki o Doku. Yo preferiría a Cherki personalmente. Y si no es porque haces 2 cambios en otra línea que no sea el centro del campo y metes a otro del City. Pero lo que no recomiendo es quitar a Semenyo, meter a otro de otro equipo y no jugar con 3 del City esta semana. ujú. Bueno, además se rumoreaba que, bueno, se rumoreaba no, Semenyo no había entrenado durante toda la semana previa, o sea, no había entrenado toda la semana, había entrenado algunos días, sobre todo de cara al partido de este lunes, entrenó creo que sábado, domingo o viernes, sábado y el domingo que descansaron y pudo jugar, pero el resto de semana no había entrenado y se rumoreaba que estaba tocado, pero al final en el partido no se demuestra absolutamente nada. Comparto con lo que dices, Juan, el que lo tenga que o lo aguanta o lo cambia por Cherki o Doku o no lo toques. Y solo si te sobran cambios. No, yo creo que llegados a este punto es difícil. Ahora voy a tiraros a los dos, primero a uno y luego a otro, equipos que no me gustan absolutamente nada. Víctor, voy a empezar contigo con el Aston Villa, porque a pesar de jugar contra el Barley, me da la sensación de que Emery, independientemente del resultado, va a hacer de las suyas rotando equipo. ¿Qué hacemos con los del Aston Villa? Pues es Los una buena Rogers, pregunta. Watkins, Cash, Konsa. Es una buena pregunta. Yo te diría, es que es el Burnley. Yo creo que me la jugaría y los mantendría. Salvo que, de la misma manera que ha comentado Juan con Semenyo, tengas la opción de cambiar alguno de ellos porque te falta algún jugador del City. Si es por eso, no dudaría en quitarlos e intentar meter a algún jugador del City. Ahora bien, si ya tienes triple City, yo creo que siendo contra un Burnley compensa arriesgarse y quedárselos. Ahora bien, Ujú, entendería completamente a cualquier persona que quiera cargárselos porque es que después les viene el Liverpool y City. ujú. Entonces, no sería nada raro decidir quitarlos porque el jueves van a ir con todo y, como dices tú, Emery decida rotar para darles descanso y que prefiera o que vea que es más asequible ganarle un Burnley con rotaciones y luego ir a muerte con Liverpool y City. Podría pasar.
Yo creo que, Pero yo, yo creo que esta semana van a ir a muerte contra el Barley para cerrar la clasificación, ¿eh? Independientemente de lo que pase. Si ganan al Barley, seguramente sean equipo Champions Champions. matemáticamente. Sí, Así que es el partido de esto. Pero sí que pues es sí. verdad lo que dices. A mí me da miedo. A mí me da miedo, sobre todo viendo las rotaciones, viendo cómo estaba el equipo, sin saber lo que va a suceder el jueves. Y yo creo que va a ser independientemente de lo que pase. O sea, pasen o no pasen, yo creo que el jueves van a muerte. Y que luego Con o se todo. van a la playa o empiezan a preparar la final. Pero bueno, sobre todo por asequibilidad, ¿eh? ¿Y juegan en Villa Park o juegan fuera? Juegan fuera. Juegan fuera. Juegan fuera, sí. Bueno, pues a ver qué nos depara. Y Juan, como siempre, te pongo a ti la difícil. Porque el Crystal Palace tiene jornada doble, pero ya hemos visto lo que ha hecho Oliver Glasner esta semana. Y doy por hecho que con ese 1-3 que tienen en la ida contra el Shakhtar Donetsk van a pasar a esa final de la Conference League. Pero tienen jornada doble. Lo que pasa es que contra Everton y City, ¿qué hacemos? Yo personalmente, que además estoy bastante desencantado con el tema de las jornadas dobles, porque todos los Ujú. años planifico pensando en eso y luego me sale mal. Esta vez que voy a hacerlo al contrario, seguro que me sale mal también. Pero yo voy a ir con uno. Con uno. Yo no. Sí, con uno del Palace, que va a ser Muñoz, que ya lo metí esta semana. Ujú, Y no voy a meter ninguno más. Porque entre rotaciones, tema minutos, tema que si se clasifican para la final, luego también rotarán antes de jugar el partido ese, que sería el partido más importante de la historia del Palace. ujú, Y ya lo dijo Glasner el otro día. Y además el calendario que tienen, luego acaban contra el Arsenal, y juegan contra el City ahora en la doble, que una doble jugando contra el City es como una simple, o puede ser. Por todo eso, yo es que voy a ir solo con Daniel Muñoz. O sea que yo, en este caso sí que me mojo y yo recomendaría no ir con 3 del Palace. ujú. Bueno, interesante. Nosotros llevamos dos, a Muñoz y a Sar, pero con cero, absolutamente cero garantías de que puedan devolver algo. Víctor, otro equipo, el Chelsea, porque han hecho un gol creo que en los últimos 6 partidos, Palmer está de capa caidísima, el ambiente parece que es terrorífico dentro, Joao Pedro hizo ayer un golazo estratosférico, pero igualmente no le están saliendo del todo bien las cosas. ¿Qué hacemos con los habituales? ¿Nos los cargamos o les damos una última oportunidad? Siempre mencionas aquí las opciones de pánico o paciencia, ¿no? Yo te voy a meter una Ujú. tercera palabra que es oportunidad, ¿vale? Que es Oportunidad de quitártelos de oportunidad de encima. meter a los del equipo rival. Vale, o sea, es que ahora mismo, obviamente, Pedro te puede meter un golazo, te hace 6, 7, 8 puntos con un gol bonus, bla, 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 pero es que es lo que dices, es que la situación actual del Chelsea, lo único que te da de pensar es de apretar el botón del pánico y no pensar en ellos en lo que queda de temporada. Estamos hablando de que juegan fuera contra el Liverpool, un Liverpool que, bueno, siendo un Liverpool que a lo mejor no ha jugado esta temporada como esperábamos, pero sigue siendo el Liverpool en casa, no va a ser fácil. Y luego un Tottenham que se estará jugando todavía probablemente, bueno, todavía probablemente no, se estará jugando todavía la salvación. Entonces, yo ahora mismo lo que te diría es que no me plantearía nada del Chelsea. Panicazo total. Bueno, pues aquí está el esto y vamos a cerrar en esta versión de Pánico Paciencia, Juan. No con pánico ni con paciencia, sino, bueno, esta Saka se salió en los 45 minutos que hizo, Gyökeres hizo 2 goles, has comentado que el Arsenal le viste con un ritmo y con unas ganas y con una forma y un estilo de juego que recuerdan al Arsenal bueno. Y ahora se ve, bueno, he leído que para este partido de esta noche contra el Atlético de Madrid están de vuelta Odegaard y Havertz. En clave fantasy, entiendo que es interesante llevar a 3 del Arsenal, pero ¿qué 3? Gabriel es uno seguro, necesito un par más. Pues te puedo dar 3 más, que serían Raya, el Ujú. que quiera ir con portero del Arsenal para cerrar ahí la defensa, Saka y Gyökeres.
pero Gyökeres, cuidado que Ujú. Havertz, como has dicho, ya vuelve y a ver qué ocurre en los partidos que quedan de Premier. Pero yo entre esos tres y bueno, o sea, Gabriel, Raya, Saka, Gyökeres, entre esos cuatro llevaría 3. Metía 3. Veremos porque el resto, como bien dices, Juan, son minutes risk, que se dice. Van a tener riesgo de minutos. Los Eze, los Rice y demás, ahora que vuelven Odegaard y el alemán. Vale, me gusta, me gusta. Ahora te dejo a ti. Cuéntame qué has mirado, qué jugadores vienen en racha, qué podemos rascar de la fantasy, qué has encontrado interesante. Pues mira, antes de nada voy a contar mi anécdota rápida con el Chelsea, y es que tenía Adelante. a Palmer y a Joao Pedro, y mi conclusión fue una decisión salomónica. Digo, venga, me los quería cargar a los dos, de hecho lo dije aquí la semana pasada. Algún día empezaré a hacer lo que digo aquí y me irá mejor que con lo que hago. Me los quería cargar a los dos y dije, bueno, como juegan con el Nottingham, va a rotar, voy a dejar a uno de los dos. ¿A cuál dejé? A Palmer, al que falla el penalti, no al que marca de chilena. Y luego quería decir también del Aston Villa, que habéis comentado el tema de la duda de si va a rotar o no. Yo lo que sí tengo claro es que esperaría al jueves por la noche, a conocer si se clasifican o no para la final. Porque, y esto ya es criterio mío, es pedrada mía, si se clasifican, yo sí que los quitaría. No llevaría a jugadores del Aston Villa porque se van a centrar en la final. Y si no se clasifican, pues entonces a lo mejor ya ahí sí que puedes meter alguno, porque ya lo que le queda es la Premier y ya va a ir con todo a los 3 partidos que quedan. Esa es mi opinión y que también sirva como recomendación. En caso de que no se clasifiquen, pues Watkins, Rogers, los que habéis dicho, son interesantes porque tienen ahora el Burnley y luego Liverpool en casa, que también está medio de vacaciones ya. Además de los 3 del Arsenal, pues yo creo que es buen momento para meter alguno del Everton, de Disbury Hall. En su momento hablamos de Barry, Beto, lo que pasa es que rotan mucho entre ellos, pero Beto o Barry pueden ser buenas opciones y si no algún defensa o incluso Pickford. Del Fulham hay que meter alguno casi obligatoriamente porque tiene 2 partidos en casa y uno fuera contra el Wolverhampton, o sea que creo que puede acabar bien la temporada. Lo que pasa es que los jugadores del Fulham no me están convenciendo en los últimos partidos, pero quizá Wilson sería la mejor opción. El Leeds tiene buen calendario, pero prácticamente está salvado, con lo cual cuidado con los que lleven a 3 del Leeds, porque puede que bajen un poquito el pistón o que incluso den oportunidades a jugadores menos habituales en los 2 últimos partidos. Sí, se confirma que están salvados. El Newcastle me gusta por calendario, pero es un equipo que es muy regular. Lo mismo te gana un partido al Brighton que pierde el partido más inesperado, así que tampoco me fío. Pero bueno, quizá Osula lo veo bien. Bruno Guimaraes ha vuelto otra vez a recuperar su nivel anterior a la lesión. Y fuera de ahí, pues no sé si Jacob Murphy también está jugando bien, o incluso Van, el defensa, si quiere llevar a alguno de la parte de atrás. Y el Tottenham parece que está recuperando sensaciones, lo que pasa es que me fío muy poco de ellos, pero es que se juegan la vida. Yo de los equipos que se juegan todo, que serían Arsenal y City, por supuesto, y luego también abajo el Tottenham tiene buen calendario, intentaría meter alguno. Lo que pasa es que con el Tottenham me surgen muchas dudas. No sé si Richarlison o incluso Tel, que está jugando titular y está metiendo algún gol o dando alguna asistencia, podría ser otra opción. Y quizás Pedro Porro sería la más clara. La verdad es que ir con gente del Tottenham no deja de ser Da arriesgado. miedo. Pues aquí las recomendaciones de la Fantasy, hay varias para estas últimas 3 jornadas. Tengamos en cuenta que hay doble, pero no nos termina de convencer esta doble, sobre todo el Crystal Palace, del City y del Arsenal, en esa pelea del título. Es interesante llevar 3 jugadores de ambos equipos. Con esto nos pasamos al capitán. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. Voy a leer los... Tengo la voz fatal. Estoy llegando al límite. Voy a leer los partidos que hay y vemos. El sábado 9 de mayo tenemos deadline a las 12 porque a la 1:30 hay partido. Partidazo en teoría porque es el Liverpool-Chelsea. A las 4 Brighton Wolves, Fulham Bournemouth y Sunderland Manchester United. Y a las 6:30 el City contra el Brentford. Partido complicado para los de Guardiola.
El domingo, 4 partidos. A las 3 tenemos el Barley Villa, Palace Everton y Forest Newcastle. Y a las 5:30 ese derby londinense, West Ham Arsenal. Para el lunes queda el Tottenham Leeds y el miércoles Manchester City Crystal Palace. Juan, arranco y contigo. ¿All in a Haaland o qué? Pues, a ver, sería lo lógico, ¿no? En casa contra el Brentford, a pesar de ser un rival duro, pero me parece que es bastante diferente jugar en casa que fuera. Después de la pifia del partido de Everton, pues además vi a Haaland, me gustó cómo vi a Haaland porque se iba el hombre fastidiado, ¿eh? O sea, que no es que, y no voy a sacar otros temas aquí de otros equipos, pero no es que le resbalara el tema del empate, ¿eh? El tío se fue como muy molesto por no haber ganado ese partido. Y eso me gusta, que los jugadores al final, incluso vi cómo celebró el gol de Doku, y eso a veces se echa en falta en otros equipos. Ahí lo dejo. Así que yo creo que Haaland va a salir con ganas y en casa contra el Brentford yo creo que debería ser la opción mejor, la óptima. Fuera de eso, pues no sé si hay, bueno, no sé si Víctor quiere comentar alguna. Sí, Víctor, porque si no es Haaland, ¿qué vamos? ¿A Cherky o a Riley? ¿O a Geji? Es que esta semana no voy a hacer la broma de deciros algún nombre del Palace. Voy a ir directo a la realidad, que es que tienes que ir con alguien del City sí o sí, Uy, pero es lo que dices. petardeas un poco con el micro, ¿eh? A Uy, ver si otra. aléjatelo o algo. Vale. Nada, lo que decía, que tienes que ir con alguien del City, sí o sí. O sea, esta jornada es para... Otra cosa es lo que quieras arriesgar, lo que dices. Si quieres arriesgar un poco más e ir con O'Reilly, te la puedes jugar. Si quieres diferenciar un poco con Cherky, vale, pero es que la opción clara es Haaland realmente. Sí, la verdad es que no, Juan, y si no. Es que es doble jornada, pero si no. Bruno o. Te iba a decir alguien del Aston Villa, pero ya no hemos pegado para los del Aston Villa. Y del Crystal Palace en la doble jornada, no nos fiamos. ¿Alguien del Arsenal? A ver, a mí me parece arriesgado porque además había comentado lo de en casa con el Brentford, pero es que el de fuera es con el Palace, que a ver cómo le pilla, pero si se ha clasificado, volvemos a lo mismo, a lo de siempre. Si se ha clasificado para la final de la Conference, va a rotar seguramente. Sí, No sí, no. El va, caso es que juega los dos partidos en el Etihad, ¿eh? Son los dos en casa. juega los dos en el Etihad. No es, Sí, sí. pensaba que era Crystal Palace, vale, pensaba que era fuera No, no. el otro, pues peor todavía encima. O sea, yo de todas formas no lo había comentado, pero yo voy a ir con el triple capitán porque me queda todavía Mm, ese comodín y lo voy a gastar en esta jornada aprovechando la doble. Y es que fuera de Haaland, lo que me estoy planteando es meter a Cherky por Semenyo, pero como capitán no, como capitán yo creo que voy a ir con el noruego, que es ir a lo seguro, que ya bastantes experimentos he hecho este año con el capitán. Pues ahí te vamos a acompañar en este triple capitán. Voy a leer la clasificación. Líder sigue de esa FPL Team Channels Networking 365, donde Javier López con su Javier Team sigue en cabeza. Le ha recortado el segundo, Abraham López 7 puntos, pero la distancia entre esos 2.249 de Javier y los 2.168, no, perdón, 2.191 de Abraham, hace bastante factible que Javier se pueda llevar la temporada. Aún así, bueno, son 58 puntos, que quedan 3 jornadas y se podrían recortar. El podio lo sigue completando Luis Menéndez, también seguidor de este podcast, al que mandamos un abrazo con su Adonde Barnes, 2168. Cuarto lugar para Pelusjuno, Jesús López, 2157. 15 por debajo, Berto Solinis con 2142. Y en sexto lugar, nuestro querido compañero Juan Espejo con su Vélez Club de Fútbol, 2130 y 54 puntos esta jornada. Juan, la desgracia de lo de Palmer, tío. La desgracia de lo de Palmer, la desgracia de quitar a Bijol, la de no poner a Welbeck, aunque eso sí que es verdad que lo fue premeditado, y la de Tavernier no tirar el penalti, que no lo sigo sin entenderlo porque no lo tiró él. Pero bueno, aún así me parece que he salvado los muebles Sí. y ya he dejado de hacer el tonto con el capitán, así que a partir de ahora a salvar un poquito la posición, a mantener la posición y si puedo escalar algo bien y si no, pues mira, me quedaré ahí y no está mal. Está muy bien la temporada. Yo creo que aún puedes estirar con el triple capitán y algunas que te saques bajo la manga. Seguro que puedes escalar un poquito a ese top 5. O bueno, el top 3 se te queda un poco lejos, pero oye, ahí estás aún para pelearlo. Séptimo lugar para Julio Balá con su Lobitas
Club de Fútbol, 2124, un punto por debajo, Uriol Bosch. CS Sabadell, que está entre los dos hermanos, porque el noveno es Emilio Balao, 2117. Cierra el top 10 Francisco Flores con su Maryland Football Club. Empata puntos con el 11, que es Pablo Rey. Sigue en el 12, poco movimiento entre ese top 10 y top 20, poco movimiento porque Sidi sigue en el puesto 12 con 2084 puntos, Óscar Sabucedo sigue en el 13, 2077, tenemos a Sandra en el puesto 15, temporadón de Sandra, 2065, a la que no cazamos y veremos si terminamos cogiendo. Tenemos a Lucas 17 Magia en el puesto 17, 2051, y Víctor, nosotros nos plantamos en el puesto 18 después de la Wildcard, 61 puntos. Agridulce por cómo empezó la jornada, ¿no? Efectivamente, yo llego o tengo una teoría que cada vez la tengo más clara, que es que odio los domingos. Yo creo que Bueno. todas las jornadas empezamos comentando bien en plan de, guau, mira qué bien vamos. Llega el domingo y nos hunde. Entonces, Sí, creo sí. que a partir del año que viene voy a empezar a fichar jugadores que jueguen solo los viernes y sábados, o los lunes. Pero Domingo Pero nunca bueno, más. efectivamente, los domingos para Dominguín, si quiere, que le queremos mucho. Día del Señor, día de descanso. Pero bueno, al final con Wildcard, jornada de Green, que nos viene bien. Sí que es cierto que un par de detallitos ahí que una pena, que ya eran arriesgadas, ¿no? Con Sari Watkins por el tema de rotaciones, pero bueno. La elección de Okafor sobre todo y la triple defensa del Arsenal creo que nos ha dado bastante como para poder acabar en esa Green. Hemos sumado, eso es. En puesto 21 para Lluís Pedro con su Cataluña Team 2037. Seguimos bajando y encontramos a Olimpo, semana con 55 puntos, 2007 puntos, puesto 27. El Pulpo Rosa de Kiko Llaneras, 1999, puesto 29. ¿Qué más? Nob, que cada semana que Haaland moja baja puestos, 44 puntos, puesto 34, 1934, pero estará contento porque su Ourense, Unión Deportiva Ourense, va a jugar los playoffs, en este caso contra el Águilas, equipo de Murcia. A ver si tienen suerte. Abrazo para él desde aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? En el puesto 42 a Rubén King, 73 puntos, semana muy buena de Rubén. Pues mira, la Wildcard le ha salido bastante guay, metiendo a Jokeres, metiendo a Okafor, metiendo a Trufer, bastante bien, ya supongo preparando también para la doble jornada. Muy bien, Rubén, la verdad. 73 puntos esta semana. Más abajo tenemos a Polska, 1944, puesto 43. William Moon, puesto 48. 53 puntos esta semana, haciendo un -8, lo habitual, y dejando a Mukien en el banquillo. Pero bueno, que Leger bajo palos le sumó bastante bien. El capitán de Haaland, bueno, bastante aceptable. Se va dejando más puntos en el camino, le da igual, él va tirando. Mira, Johnny William se Moon mete. Sí, dime. perdona, que lanzaba el otro día en Twitter el debate. Bueno, él más que debate decía que al final era mejor hacer como una especie de free hit, aunque no tengas el comodín. Y yo le dije, lo que pasa que ahora hay que tener tiempo para hacer eso, que se podría hacer un análisis calculando, pero claro, habría que ver qué cambio hubieras metido si no hubieras hecho eso, lo de gastar puntos. Pero que oye, que me parece interesante ese debate entre gastar puntos para meter a los jugadores que crees que van a rendir esa jornada, o a lo mejor hacerlo para 2-3 jornadas, frente a guardar fichajes. Es como otra estrategia, no sé, a lo mejor habría que ver si sale rentable o no. Sí, habría que ver cuántos -4 te van con. Sí, lo que pasa es que hay que elegir Compensan muy y bien, ganan, ¿no? ¿eh? Hay que equilibrar muy bien la balanza porque 4 Tienes que puntos, acertar, claro, claro. 4 puntos pican, ¿eh? Al final ya es una asistencia extra o un gol extra respecto al jugador que te estás cargando. Más allá de que jueguen los 60 minutos como mínimo. Interesante. Bueno, puesto 49 para Johnny, que entra en la primera página. 58 puntos de jornada, 1927 puntos. Y si buscan, bueno, letras de Tucán, Borja sigue en caída libre, puesto 55. Y luego ya me queda Channels, 57 puntos, no ha sido mala jornada esta. 1863, puesto 63. Al final, el hecho de meter de capitana al Tati, que el Tati le pegó, creo que si mi hermano no está equivocado, un par de palos o así. Bueno, mala suerte. Correcto. Mala suerte esta. Pero la doble defensa del Bournemouth le funcionó muy bien.
Así que nada, esta es la clasificación. No me quiero despedir sin antes comentar el post que ha puesto el Manchester City, porque ayer Antoine Semenyo durante el partido fue objeto de comentarios racistas en el campo, en el Hill Dickinson Stadium del Everton, y Mark Gay vía redes sociales, entiendo que a raíz del error que cometió en ese 1-1. Es una tontería decirlo, pero obviamente, por obvio básicamente, pero estamos totalmente en contra de cualquier abuso, ya sea racial, ya sea verbal, ya sea de cualquier tipo de índole hacia los jugadores. Van a trabajar, ninguno quiere perder, todos intentan hacer lo mejor que pueden con las cualidades y los atributos que tienen, y tirar de la parte racista es desagradable, es deplorable y es una auténtica mierda que esto siga pasando y que el racismo, como dice Nob en el post que ha puesto, campe Sánchez en 2026 por campos de fútbol en concreto ahora o por la sociedad en general. Así que una vez más, y estoy un poco cansado de hacer este mensaje, ya deberíamos, ojalá algún día no tengamos que hacerlo, estamos hartos del racismo y de estas mierdas, que la gente gestione sus movidas con un psicólogo o una psicóloga o pegándose cabezazos contra la pared y así no molesta absolutamente a nadie. Odio tener que acabar así después del podcast chulo que nos hemos pegado, pero muchachos, os agradezco una semana más, ya solo nos quedan 2. Os agradezco una semana más que paséis por aquí, que vengáis a hablar de fantasy y que gastéis vuestro tiempo en hacer este ratito más divertido, para nosotros sobre todo, y para los que nos escuchan. Víctor, muchas gracias por estar aquí, un abrazo fuerte. Otra semana más, un placer. Y Juan, que vaya bien la vuelta del curro, que Pablito esté fantásticamente bien y un beso a Sandra también aquí desde nuestra parte y abrazo para ti. Muy bien, pues muchas gracias y como siempre un placer. Venga, nos vemos la semana que viene, seguramente a principio de semana. No nos dará tiempo a comentar el City Palace de mitad de jornada, pero entiendo que nos va a dar un poco igual porque el Palace va a salir con el carro del pescado en ese partido. Así que nada, abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Chanes, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.